¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, seguimos con la clase 6. La clase 6, acuérdense ustedes, que es la clase dedicada a nulidades procesales. En el último encuentro virtual lo que hicimos fue desarrollar lo que denominé como parte general, algunos lineamientos básicos para retomar conceptualmente qué significa una nulidad procesal, cuáles son sus características y cuáles son sus consecuencias. Y me quedo en cuanto a la lógica que va a perseguir este segundo encuentro dedicado a la clase 6, con esto, con la consecuencia, las consecuencias disvaliosas que tiene el incurrir en una nulidad por trabajar mal, por no cumplir con los procedimientos procesales establecidos dentro de un proceso penal, ¿no? Tanto para la prueba misma, aquella que está viciada por la nulidad, como a las sucesivas pruebas que se hayan ejecutado a partir de esa prueba original que se obtuvo y la información que se obtuvo justamente de ese medio probatorio, en lo que conocemos como la teoría del fruto del árbol venenoso. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a trabajar bien para que toda esa inversión en recursos, en tiempo, en esfuerzo, realmente surta el efecto esperado dentro de un proceso penal. Bien. Dicho eso, aclaro que metodológicamente hoy lo que vamos a hacer, después de haberlo hecho de forma general, es adentrarnos más en un análisis particular, casuístico. O sea, algunas cosas que vamos a ir mencionando en la clase hoy ya las conocemos, ya las hemos visto en otros encuentros, pero se trata más bien de una exposición transversal que quizás en algunos pocos minutos, desde el enfoque de la nulidad, trate de describir algunos requisitos en lo procedimental y especialmente en lo que hace al funcionamiento, al trabajo, a la actividad de las fuerzas de seguridad, como para que nosotros recordemos y tengamos presente cómo se trabaja para no incurrir en una nulidad que puede quitar validez a el trabajo que se ha realizado, la actividad probatoria que se ha realizado. Sin más, lo que voy a hacer es compartirles, como siempre hago, la filmina para que ustedes puedan ir acompañando la explicación sin perderse. Esta, perdón, que se me adelantó, ahí está. Esta clase 6 en el cuadernillo es bastante extensa, lo dije ya en el encuentro pasado. La primera parte tiene un abordaje general y la segunda parte casuístico. La segunda parte ha sido elaborado por un juez federal que lo que hace es transcribir una clase oral, por eso es amena la lectura, es muy instructiva. Recomiendo que realmente le dediquen su tiempo porque ayuda mucho al tener en claro cómo se trabaja, porque el lenguaje, la forma de comunicarse de quien lo escribió es directa, es queriendo ayudarlos en lo que puede ser la tarea que tengan que emprender el día de mañana. Así que es una buena parte del cuadernillo. Igualmente, más allá de eso, es verdad que tratándose de una clase transcripta, a veces es muy extensa. Por eso recomiendo que acompañen la lectura con el punteo de estas filminas que de repente pueden prolijar un poquito más el contenido que se va viendo. Bien, como dije, vamos a ver análisis de caso, pero antes de eso, a modo introductorio, repasar, ¿no? O sea, cuál es el espectro en el cual las fuerzas de seguridad pueden incurrir en situaciones que tengan o deparen nulidades, ¿no? Y el marco general son las funciones de las fuerzas de seguridad que están reconocidas por el régimen procesal. Esas dos funciones fundamentales son la investigativa y la preventiva. O sea, la investigativa es lo que hace de forma auxiliar a la actividad de lo que es el Poder Judicial, de investigar los delitos de persecución pública, ¿no? Delitos de orden público, y sabemos que esta función se puede activar de tres maneras diferentes. Primero, de oficio, o sea, cuando de forma autónoma, puede ejercer de forma autónoma porque toma conocimiento de la comisión de un delito, ¿no? O sea, la modalidad conocida como de oficio, sin perjuicio que en esta modalidad siempre tengo que destacar de que más allá de que existe esta posibilidad, toda actuación de la fuerza de seguridad como principio general tiene que estar tutelada, tiene que estar controlada por el órgano jurisdiccional, salvo que excepcionalmente por las circunstancias, por la coyuntura, esto no se puede hacer y entonces ahí el régimen procesal se encarga taxativamente de establecer en qué casos puede actuar de forma realmente autónoma las fuerzas de seguridad hasta tanto lograr ese contacto necesario
con el Poder Judicial, con el juez interviniente en el caso. Entonces, el principio general siempre es la consulta al órgano jurisdiccional y excepcionalmente de forma autónoma en los casos habilitados por el régimen procesal. También, como es conocido, las fuerzas de seguridad pueden intervenir por una orden judicial a lo largo de todo el desarrollo del procedimiento. Ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de peritajes, cuando vimos justamente este tema, cómo se le puede pedir auxilio a peritos que forman parte de la fuerza de seguridad para que dictaminen dentro de su experticia. Y la última forma conocida es a través de una denuncia. Entonces, estas tres modalidades pueden activar esta función investigativa por parte de las fuerzas de seguridad. El objetivo fundamental, ¿cuál va a ser? Bueno, identificar quiénes son los partícipes dentro de la posible comisión de un delito y, por supuesto, a esta altura de la cursada tenemos que tener en claro que la otra función principal, o mejor dicho, objetivo, meta de esta función investigativa, ahora sí, es recabar las pruebas necesarias para esa reconstrucción del hecho, ¿no? Esos elementos probatorios que, como pongo ahí, son la base de la acusación, esa prueba tan necesaria para el desarrollo del proceso penal. Y por el otro lado tenemos la función preventiva. Esta función preventiva básicamente lo que busca es tratar de evitar en la medida de lo posible las consecuencias de un acto delictivo, ya sea que se hayan realizado o que no se hayan realizado. Ya vamos a ver los distintos momentos dentro que se pueden dar dentro de la función preventiva en algunas filinas. Pero, ¿por qué señalo esto de las funciones? ¿O por qué el material bibliográfico señala esto de las funciones? Bueno, es porque en el desarrollo de estas dos funciones, el régimen procesal establece procedimientos que no son cualquier procedimiento, sino que son los procedimientos adecuados establecidos legalmente para poder, de alguna manera, respetar los derechos y las garantías establecidos constitucionalmente, ¿de acuerdo? Entonces, no son antojadizos esos procedimientos, sino que son aquellos que justamente garantizan el cumplimiento de ese mandato superior desde el punto de vista jerárquico, ¿no? Ahora bien, nosotros tenemos en el Código de Procedimientos una serie de, justamente en el Código Procesal, una serie de procedimientos que regulan el desarrollo de distintos medios probatorios, algunos de los cuales ya hemos visto, pero pongamos o vayamos a la parte más bien particular o casuística de la clase de hoy. Fíjense, el primero de los medios que vamos a ver es uno que ya hace algunas clases hemos abordado, que es el secuestro o intervención de la correspondencia, que se encarga el artículo 185 del Código Procesal de regularlo. Muchas de las cosas que tenemos acá las hemos comentado, pero ahora es ponerlo blanco sobre negro como para que ustedes puedan tener en claro en qué no se tienen que equivocar para incurrir en una nulidad. Lo dicho hace unas clases, insisto, las fuerzas de seguridad tienen prohibido la apertura de la correspondencia que se pueda secuestrar en el marco de un operativo, porque la potestad de la apertura de la misma está en cabeza del juez. Es el único que puede justamente intervenir ese derecho constitucional, y lo que tiene que hacer justamente la fuerza de seguridad es, de alguna manera, cumplir con el procedimiento establecido, sin perjuicio de lo cual existe la excepción a la regla principal que acabo de mencionar, que es que siempre que amerite la circunstancia, puede el encargado del operativo solicitar, pero subrayo esto, solicitar siempre autorización al juez interviniente en la causa para poder abrir en el momento, por parte de las fuerzas de seguridad, esa correspondencia. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se habilita en el régimen procesal esta excepción? Bueno, porque puede ser que estemos en el marco de un allanamiento en donde, para que podamos cumplir con el objetivo justamente de ese medio probatorio, tengamos que hacernos de la información que pueda surgir de determinada correspondencia. Entonces, estamos buscando una persona o estamos buscando material probatorio como drogas o algo por o armas o algo por el estilo, y todavía no dimos con ellas o no en su totalidad. Entonces, quizás encontramos correspondencia que pueda auxiliar a ese efecto, y ahí es donde se habilita la excepción. Pero no se habilita la excepción de que directamente las fuerzas de seguridad pueden hacer apertura a la correspondencia, sino que queda habilitado para solicitar autorización al juez y el juez analizar si lo concede o no lo concede. ¿Se entiende? Esto va a depender también de una adecuada descripción de lo que está sucediendo por parte del personal de la Fuerza de Seguridad para que el juez resuelva positivamente
la solicitud de autorización excepcional de apertura. El procedimiento en particular, bajo, digamos, la regla o el principio general, es que las fuerzas de seguridad tienen que traer, como ya vamos a ver en distintos medios probatorios, 2 testigos, agarrar la correspondencia, ensobrarlo en los clásicos sobres transparentes, identificar de qué se trata y enviarse a un juez para que éste, como establece el régimen procesal, haga apertura y analice si tiene relevancia para lo que se está investigando en el proceso penal o si, bueno, está relacionado a la esfera privada de la persona, y en ese caso se vuelve a resguardar su intimidad y se envía al destinatario final. ¿De acuerdo? Básicamente, este es el procedimiento más allá de la autorización, la solicitud de autorización excepcional que debe cumplir el personal de las fuerzas de seguridad. Lo importante de tener en cuenta en este medio probatorio, como los que vamos a ver sucesivamente, es que si no se cumple con esto, incurrimos en una causal de nulidad y por ende viciamos los efectos del material probatorio que se está obteniendo y además, de la mano de la teoría del fruto del árbol venenoso, de las futuras pruebas que se puedan desarrollar a partir de información obtenida, ¿no? Sin perjuicio de las excepciones que ya hemos visto de esta teoría. Además del secuestro de correspondencia, tenemos las intervenciones de líneas telefónicas, ¿no? Que nosotros hemos profundizado largamente, pero veamos o repasemos 2 o 3 cositas que tienen que ver con requisitos en cuanto a lo procedimental. El 236 establece que el juez es el juez el que tiene que ordenar la intervención de la comunicación telefónica. Si no lo hace el juez, va a ser nulo, ¿no? Y además puede que la persona o el personal o el funcionario que de las fuerzas de seguridad intervenga una línea telefónica sin la correspondiente orden, incurra en un delito. Recuerden que este mandato es tan riguroso, tan estricto, que aún en las investigaciones prejudiciales, las que llevaba adelante el Servicio de Inteligencia, para que tengan efectos dentro de un proceso penal, los funcionarios de inteligencia tienen que solicitar autorización al juez para que la intervención sea válida. Entonces, no podemos evitar siempre tener una autorización judicial para actuar en este sentido. Fíjense que ahí justamente lo señalamos en el punto 2 de esta filmina. Ahora, esta autorización no solamente se tiene que dar, sino que tiene que tener una serie de elementos para poder cumplimentar con lo establecido procedimentalmente. Debe contener la identificación de la línea, el tiempo que va a durar la intervención, no hay intervención por tiempo indeterminado para que sea válida, y en la medida de lo posible, qué personas van a intervenir la línea telefónica. Esto hace al derecho a la intimidad que tiene toda persona dentro de nuestro sistema legal, ¿no? De alguna manera le da cuerpo a este mandato constitucional. En caso de no cumplir con la autorización y con el contenido que debe tener autorización, bueno, entonces el medio probatorio va a ser inválido. Eso en cuanto a intervención de las correspondencias y de líneas telefónicas. Más allá de todo lo que nosotros en su clase pertinente hemos desarrollado y que también sabemos que puede generar o causar la nulidad de esta prueba en particular. En cuanto a las aprehensiones, ¿no? Detenciones de personas sin orden judicial. Bien, nosotros sabemos que, insisto, el principio general siempre va a ser actuar con orden judicial, bajo la tutela del órgano jurisdiccional. Sin embargo, como lo mencioné hace unos minutos, el Código establece algunas circunstancias excepcionales que habilitan la actuación autónoma de las fuerzas de seguridad. Como en el artículo 284, donde se establece los casos en los que se puede aprehender, técnicamente hablando, una detención de una persona sin orden judicial, es eso, es una aprehensión a una persona sin contar justamente con el ok o la venia por parte del Poder Judicial, por parte del juez competente. Yo acá cambio el orden de los incisos del 284 para que sean más entendibles, ¿no? Esta regla del antes, durante y después, a mí me parece que siempre desde el punto de vista didáctico lo hace más comprensible. Fíjense, ¿en qué casos puede aprenderse una persona? En el antes. Antes que el delito suceda, queda habilitada las fuerzas de seguridad para realizar la aprehensión, siempre y cuando se cuente, o sea, no es
no es que se evite las consecuencias, no es que ya inició la conducta y lo que se evita es la consecuencia. Acá ni siquiera se hizo, está en la etapa de planificación. Ahora, para poder materializar esta excepción, realmente tiene que haber, elementos objetivos que nos permitan a nosotros, fuerzas de seguridad, justificar el accionar, ¿no? Esto del olfato policial, un concepto realmente muy antiguo, tiene un reproche muy fuerte, una respuesta en cuanto a la nulidad de la actuación policial muy fuerte en el ámbito jurisprudencial. Entonces, para que nosotros podamos actuar como fuerza de seguridad siempre, por más de que todavía no se haya comenzado a realizar el, el delito, tenemos que tener datos objetivos que nos permitan de alguna manera construir la posibilidad de que esa persona está a punto de llevar adelante la comisión de un delito de acción pública, ¿de acuerdo? Ese es el antes. El durante, ¿no? Justamente en los casos de flagrancia, ¿no? Que ya se empezó a desarrollar la comisión de delito, ahí intervienen las fuerzas de seguridad, está habilitada, aún sin pedir orden judicial, naturalmente que es el caso, tanto el antes y el durante, son los casos donde más fácilmente se puede palpar, visualizar la urgencia de la situación que justifica el no tener tiempo de solicitar la orden al juez interviniente en la situación, por territorio y por delito. Entonces los casos de flagrancia. Y el después, el delito ya fue cometido, hay indicios vehementes de culpabilidad, esto se puede recabar, no sé, por diversos medios. En general, uno de los medios más comunes en estos casos son las testimoniales que dan las personas que presenciaron el hecho. Y bueno, y exista un peligro de que esta persona que acaba de cometer posiblemente un delito o se dé a la fuga o entorpezca la investigación deshaciéndose del objeto del delito o del arma del delito, etc. Entonces, en estos casos, y también siempre que existe una urgencia que justifique el actuar autónomo por parte de la fuerza de seguridad, queda habilitada la aprehensión sin orden judicial. Y por último, y ya ahí salgo de la lógica del antes, durante y después, al que se fugar estando legalmente detenido, ya sea en una comisaría, en una alcaldía o en algún complejo penitenciario, ¿de acuerdo? Esos son los 4 supuestos en donde se habilita la detención sin orden judicial. Ahora, si nosotros llevamos adelante una aprehensión fuera de estos casos o queriendo forzosamente colocar una situación, un procedimiento en uno de estos supuestos, pero no se cumplieron los recaudos, bueno, lo que vamos a tener es una respuesta de invalidación por parte del órgano judicial de lo actuado. Fíjense ustedes lo ridículo que es poner en riesgo la vida de terceros, de las propias, el propio personal de las fuerzas de seguridad, hasta el posible delincuente, y por actuar mal, por actuar inadecuadamente, que esto no tenga ningún tipo de efecto procesal con posterioridad. Mencionaba hace un minuto esto de la sospecha policial. Bueno, la sospecha policial, ese olfato policial por sí solo no basta, ¿de acuerdo? Entonces tienen que existir elementos objetivos que a uno le justifiquen el accionar. Y fundamentalmente, porque por más de que existe, y realmente el olfato policial no es que nace de la nada, el olfato policial lo que en realidad puede llegar a ser es una serie de acumulación de costumbres, de enseñanzas del oficio, y realmente en muchos casos, o en la mayoría de los casos, tener un fundamento, ¿no? O sea, tener un fundamento real. El problema es que si nosotros no plasmamos esos elementos conviccionales que llevaron o que motorizaron la intervención, en este caso la aprehensión, en el acta en particular, bueno, lo que estamos haciendo es nuestro trabajo, pero de forma inadecuada, y estableciendo el caldo de cultivo ideal para una nulidad y para que todo lo que nosotros hicimos pierda validez. Entonces, de ahí lo necesario no solamente, o sea, tener bien en claro cuáles son los casos que habilitan las aprehensiones, pero tenerlo en claro para poder realizar, en caso de haberlo hecho, de haber hecho una aprehensión, a poder realizar las actas de forma adecuada. Para poder realizar el trabajo de forma adecuada,
de manera tal de que no incurramos en nulidad. ¿Qué requisitos? Bueno, requisitos generales, como por ejemplo el conocido, la imposibilidad de no tomar declaración a ningún detenido. Lo que se puede hacer es pedirle que se identifique, entrevistarlo, hacerle conocer bueno, los derechos. Ustedes saben que esto es un mandato legal, ¿no? E inmediatamente ponerlo a disposición del juez. El inmediatamente es inmediatamente, o sea, hay infinidad de casos en los que no se cumple con el plazo de las 6 horas del 286, y esto básicamente lo que puede traer aparejado es la responsabilidad de los funcionarios policiales que están interviniendo en el caso. Cuando ustedes tengan en sus manos la responsabilidad de una persona o varias, va a haber operativos, imagínense la naturaleza diversa de situaciones con las que se pueden encontrar en la realidad. Operativos donde pueden estar a su cargo no un detenido de forma aislada, sino cantidad de detenidos. O sea, a mí me gusta forzar los ejemplos y llevarlos a situaciones extremas, porque son en esas situaciones en donde se pueden, de buena fe también, incurrir en errores procedimentales que deparen una nulidad. Aún en situaciones donde haya no sé, una cantidad de detenidos que sobrepase la capacidad de la comisaría que está interviniendo en el hecho, bueno, se debe cumplir fielmente con poner a disposición los detenidos de forma inmediata al juez. El código habilita excepcionalmente algunas alternativas que rompan esta lógica, pero lo cierto es que estas excepciones que hay que justificarlas, no es algo con lo que se pueda andar especulando. El mandato es claro, poner a disposición a los detenidos ante el juez competente de forma inmediata. Esto es lo primero que uno tiene que hacer como fuerza de seguridad, porque está poniendo en juego una serie de derechos muy importantes y sobre lo que en definitiva, bueno, acá lo pongo, fíjense, las consecuencias al no cumplir con este mandato del plazo de las 6 horas son que podemos incurrir en el delito de privación ilegítima de la libertad que está establecido en el inciso segundo del 143, donde tiene una pena de expectativa bastante importante. Entonces, tener en claro que en lo que hace a la aprehensión de personas, en cuanto se configuran estos casos excepcionales que permiten la actuación autónoma, lo primero que tengo que hacer es inmediatamente ponerlo a disposición del juez, que básicamente esto lo que quiere decir es, bueno, lo hago responsable al juez de esta privación a un derecho fundamental como es la libertad ambulatoria de una persona. Por eso es muy importante el cumplir con este mandato. Bien, registro de morada o allanamiento, otro de los medios probatorios que tienden a vulnerar o interferir derechos importantes de las personas, ¿no? Como es la inviolabilidad del domicilio, que nosotros ya hemos mencionado en varias clases. Bueno, como menciono acá, es un medio probatorio muy común y básicamente se instrumenta por orden de juez, de una orden escrita, en donde se realiza un examen del lugar con el fin de buscar cosas o objetos que tengan pruebas que tengan que ver con el delito que se está investigando, o también destinados a este registro de morada a detener a una persona que se haya evadido de la actuación de las fuerzas de seguridad y de la justicia, o a la persona que, o sea, a la persona que se fuga, está rebelde, o a la persona que está sospechada de ser autor o partícipe de un delito, ¿no? Entonces, tanto para conseguir pruebas como para hacer o dar con el paradero de una persona, se puede llevar adelante este medio probatorio habilitado. Por supuesto, el medio probatorio por naturaleza propia interfiere el derecho de una persona a la inviolabilidad de domicilio. Por eso se establece legalmente una forma adecuada de llevar adelante este medio probatorio y no de cualquier manera, ¿no? Por eso no se puede hacer de otra manera sino la establecida por la ley. ¿Cuáles son los requisitos? Bien, fíjense, esto ustedes lo tienen que tener presente. Se debe contar, ya lo mencionamos, con orden judicial, salvo, ustedes recordarán, las conocidas excepciones que establece el código cuando estamos persiguiendo a alguien, cuando hay peligro o riesgo en la vida de las personas, cuando hay un pedido de auxilio, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero el principio general, siempre insisto con esto de los principios generales, porque es importante que nosotros entendamos el espíritu de la ley. Acá siempre hay que tener en claro que la facultad, la potestad es del órgano judicial. Y en tal caso, esas habilitaciones a la actuación autónoma de las fuerzas de seguridad son excepcionales y por ende se tiene que cumplir a rajatabla lo establecido por la ley. Después se va a tener que elaborar un acta, conforme a lo que establece el artículo 138 y 139 del Código Procesal Penal, en donde se exprese fehacientemente lo que sucedió, ¿de acuerdo? Estas actas, por ejemplo, en lo que hace, lo mencionábamos hace un momento, quizás lo tendría que haber dicho, fíjense que en esto de las aprehensiones uno de los requisitos era no tomar declaración. Bueno, tenemos esta vía de las manifestaciones espontáneas, que sí se deben volcar en el acta establecido en el artículo 138 y 139. Es una alternativa a ese recaudo o esa prohibición de alguna manera interrogar. O sea, las manifestaciones espontáneas no son un interrogatorio. Y siempre que se cumpla de buena fe y que no se esté forzando la situación, bueno, se tienen que volcar en el acta. Tiene que haber testigos de procedimiento. Acá yo pongo entre paréntesis esta cuestión de la decepción, porque ¿qué sucede? Claro, nosotros tenemos un allanamiento en donde nos mandan, en el marco de una investigación de una banda narcocriminal, nos mandan a registrar una vivienda en donde sabemos que puede haber, sí, drogas o también armas, puede haber peligro para la vida de las personas de la Fuerza de Seguridad, que no voy a ingresar con los testigos al lugar. O sea, esto es lógica pura, no voy a entrar, el operativo tiro la puerta abajo y lo primero que hacen es entrar a los testigos, ¿no? Porque entra en juego o en peligro la vida de estas personas. Lo lógico de la situación, esto es sentido común. En esto de los procedimientos también vamos a encontrar mucho que el legislador lo que apela es el sentido común. Entonces, en estos casos, sí, bueno, ingresa la fuerza de seguridad, asegura el lugar y permite el ingreso de los testigos, pero los testigos no tienen que ingresar cuando todo el operativo terminó. En el momento en que nosotros ingresamos y aseguramos el lugar, los testigos tienen que ingresar y ahí van a poder, ¿cómo se llama? Dar fe de cómo se van secuestrando las cosas. Yo voy, reviso el mobiliario, los placares, los pisos, los techos, algunos espacios, algunos recovecos que pueda haber enamorado. Una vez que encuentre todo el material sobre la mesa, un prolijito, y le estoy por sacar las fotografías, hago pasar a los testigos. No, una vez que aseguro el lugar, hago ingresar a los testigos y ahí empiezo a revisar todo. Esto es lo que se exige, so pena o bajo pena de nulidad. Recordemos que esto, por supuesto que la nulidad o de alguna manera la alegación por alguna de las partes de nulidad va a ser una cuestión de hecho y prueba. Yo voy a tener que demostrar que no se cumplió en el procedimiento con lo establecido por la ley. Muchas veces eso consta en la misma acta y otras veces se exige, por ejemplo, citar o convocar a los testigos para que, bueno, den su testimonio, manifiesten si efectivamente participaron o desde qué momento participaron del registro de la morada. Después, si en el cumplimiento de la orden se encuentran objetos que no tienen que ver con lo que se está investigando, sino que pueden ser susceptibles de la comisión de otro posible delito, lo que se tiene que hacer es, se secuestra y se comunica de inmediato al juez. Por ejemplo, no sé, voy a hacer un registro de morada porque estoy tratando de verificar la posible comisión de un delito simple como es el colgarse del cable y me encuentro que en el lugar hay armas. Bueno, naturalmente procedo a secuestrar las armas e inmediatamente aviso al juez competente. El horario diurno, como ya sabemos, el horario para llevar adelante el registro de morada es de que sale el sol hasta que se pone. Esto es lo que hace a los domicilios en donde las personas habitan. Están exceptuados de esta regla, como recordarán, los edificios públicos o los edificios los lugares donde se realizan reuniones, en fin, todos aquellos espacios que no estén destinados a la vivienda particular. En estos supuestos en donde no hay una persona que habite en el lugar o en lo que se hace, fíjense, ahora vamos a ver las formalidades del procedimiento. La primera formalidad cuando nosotros empezamos a desarrollar el registro de morada es notificar la orden de allanamiento judicial
al que habite el lugar en el que se debe efectuar. Ahora, si nosotros estamos en los supuestos excepcionales, que puede ser, por ejemplo, oficinas públicas o empresariales, etcétera, bueno, ahí no vive nadie. No solo estoy habilitado para poder llevar adelante por orden judicial el registro en horario no diurno, sino que no podemos no encontrarnos con una persona que efectivamente habita. Y en esos casos lo que se hace es notificar al encargado del inmueble, y si no lo hay, a cualquier persona mayor de edad que esté en el lugar. Ahora, si yo no logro notificar a alguien porque no hay nadie, bueno, esto también puede suceder y no necesariamente es una causal de nulidad. Pero para que no sea una causal de nulidad, yo tengo que especificar, hacer constar en el acta. Bueno, que llegamos a las 3 de la mañana, que es una sede de una empresa, que no hay portero, no hay seguridad, no hay ningún transeúnte, no hay nadie en el lugar. Entonces, eso sucedió esta fue la circunstancia por la cual no se pudo notificar a nadie. Si yo hago constar eso en el acta no va a ser nula. Ahora, si la circunstancia existió, pero yo no hice constar en el acta, bueno, entonces lamentablemente todo lo que se realice va a ser susceptible de ser tachado como inválido por la nulidad, ¿no? Que se realiza al incumplir con el mandato legal. Bueno, otra de las formalidades es que se va a hacer un acta en el que se va a establecer, a consignar el resultado del allanamiento, positivo o negativo, dependiendo de lo que se nos mandó a buscar. Y cualquier otro desarrollo útil, bueno, ustedes la conocerán, las actas de allanamiento, se hace una descripción de todos los secuestrados, del lugar, bla, 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 todo lo que hace a lo que sea información útil para la investigación. Y se tiene que cumplir con los requisitos del artículo 139, so pena de incurrir en las consecuencias establecidas en el 140, ¿no? Los requisitos de los dos testigos, por ejemplo, que establece el 139 y que lo menciona en el último punto, es importante, pero también pasa lo mismo que en el punto número 1 que mencionábamos hace un momento. Si yo me puedo encontrar en circunstancias en las que, o sea, si es un lugar urbano y un horario hábil, lo más seguro es que no podamos justificar por qué no pudimos hacernos de dos testigos. Pero si me mandan al medio del campo a las 3 de la mañana, es muy factible que no nos encontremos con testigos que puedan cumplir con el mandato del 139. Esto no es causal de nulidad. Lo que va a ser causal de nulidad es que nosotros no describamos las circunstancias que justificaron la ausencia de los testigos en el acta, ¿se entiende? Si no tuvimos los testigos por, digamos, una coyuntura habilitante, perfecto, pero para que esto no sea nulo lo tengo que hacer constar. Tengo que describir perfectamente esa circunstancia en el acta. Después no hay una forma, no hay un modelo de acta, por supuesto que en el desarrollo del oficio le van a dar modelos, el personal, los compañeros, los superiores jerárquicos con los que se desempeñan, le van a dar modelos. No hay que escribirlo de una manera, hay que usar el sentido común. Muchas veces esto de los modelos o de las planchuelas de trabajo atentan contra el sentido común. Ustedes tienen que tener en cuenta que básicamente la descripción de esta circunstancia lo que tiene que hacer es justificar esa excepción. Entonces, ¿qué les parece que puede justificar? Puede justificar el horario, el lugar, entonces el acta no puede carecer de esa información para justificar la ausencia de los dos testigos. Si esto se hace de forma adecuada, no va a haber nulidad. Ahora, si se hace de forma inadecuada, va a haber nulidad del allanamiento, va a haber nulidad de todo lo que se secuestró en ese allanamiento, salvo las excepciones que ya hemos visto con la cuestión de la teoría del fruto del árbol venenoso. Imagínense, reventamos un aguantadero en donde encontramos infinidad de armamentos, de drogas, y por no cumplir con las formalidades de un acta como se debe, podemos invalidar a todo ese material probatorio y su ingreso en el proceso penal. Fíjense las consecuencias nefastas que puede tener para el objeto de un proceso penal el trabajar inadecuadamente. Por eso es importante este tema. Bueno, entonces, cerrando un poquito lo visto hasta acá, básicamente repasamos allanamiento, aprehensión y la intervención de líneas telefónicas y de correspondencia, que eran ya dos medios probatorios que habíamos desarrollado. Quizás aprovechamos también esta clase para repasar algunas pautas generales de allanamiento que no habíamos mencionado, que es un tema que ustedes en varios cursos
han tratado, pero que lo cierto es que a lo largo de nuestro cuatrimestre todavía no habíamos puntualizado. Bien, vamos a cerrar por hoy. Hemos finalizado con la clase 6, una clase en donde lo que se intentó hacer es que ustedes puedan percibir cuáles son las consecuencias de trabajar mal, qué impacto tiene el no tener en claro cuáles son los requisitos que establece el Código de Procedimientos, y aún teniéndolos claros y aún encontrando bajo las circunstancias que habilitan esas, en ocasiones, potestades excepcionales, si nosotros no lo volcamos a las actas. Por eso es tan importante el artículo 138, 139 y 140 del Código Procesal Penal. Si no labramos las actas de forma adecuada, las consecuencias nefastas que puede tener para el desarrollo, el normal y adecuado desarrollo del proceso penal, y por ende la imposibilidad de llegar a la reconstrucción material del hecho, ¿no? La confirmación o rechazo de esa hipótesis delictiva que están manejando el juez y el fiscal. Después ya la nulidad, eso de volver a foja cero, no va a ser culpa del imputado o del defensor, que mire cómo se abusa del instrumentado, no, es responsabilidad del juez, es responsabilidad de las fuerzas de seguridad el trabajar y el trabajar adecuadamente para no generar estas situaciones y privar de validez al material y a los elementos que se recaben en el desarrollo justamente de estas dos funciones investigativas y preventivas que realizan las fuerzas de seguridad. Bueno, como siempre, si hay alguna duda en la exposición, me parece que esta es una clase más casuística donde no hay tanta dificultad conceptual, pero como siempre me pongo a disposición y por cualquiera de los canales que tenemos habilitados me consultan. No se olviden de hacer las actividades de esta semana y entregarlas con tiempo, así yo puedo verificarlas. Muchísimas gracias y buenas noches.